Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática literatura griega. Recordemos que la literatura griega estuvo básicamente inspirada en la mitología. Casi todas sus obras se narraban a través de esta especie este, narrativa, ¿no? Que buscaba de alguna u otra forma dar a conocer las historias a través de seres como dioses, semidioses, entre otros. Seres fantásticos, digámoslo así. La naturaleza jugaba un papel muy importante, ya que convertían, o los griegos creían, los griegos creían que convirtieron las fuerzas de la naturaleza en dioses antropomorfos, ¿no? Que de alguna u otra forma buscaban explicar el origen del entorno que lo rodeaba. En otros términos, las, los dioses en la literatura griega tenían ese poder, ¿no? De convertir las fuerzas de la naturaleza en dioses y semidioses. Era netamente oral. Recordemos que la literatura griega es una literatura muy antigua, por lo tanto, para ese momento no existía el código escrito y todo se transmitía a través de la oralidad. Entre los géneros que se manejaron o que se dieron a conocer en esta literatura, podemos ver la poesía lírica. Dentro de esta tiene una serie de características muy importantes, entre las que destaca en primer lugar el carácter íntimo que tenía esta literatura. Carácter lírica, y su nombre estaba hecha para ser cantada. Esta literatura o este género de la literatura griega, poesía lírica, estaba hecha para ser cantada y se solía acompañar de la lira, y ahí su nombre, lírica. Tenía un carácter muy íntimo, personal, ya que buscaba dar a conocer las experiencias del este, buscaba exaltar, ¿no? Digamos, o celebrar las batallas o los acontecimientos de victoria de los héroes, ¿no? Esta poesía lírica tenía tres tipos. El uso de elegía era muy importante en esta literatura, en esta poesía, ya que esta tenía un tono serio y buscaba de alguna u otra forma protestar o servía de protesta. Luego tenemos el tipo jambos, que era una especie de poesía satírica o burlesca que se daba también, se acompañaba allí, se cantaba para entretener. Finalmente tenemos los epigramas. Estas, diferencias de los demás, eran frases muy breves, una especie de pensamiento ingenioso, a veces satírico. En los tiempos actuales podríamos decir que son como una especie de refranes, memes o hashtag, ¿no? De la actualidad. Recordemos que la poesía lírica se divide en dos etapas importantes, la etapa arcaica y la etapa helenística. La etapa arcaica se dividía en dos partes. La coral, esta poesía arcaica, estaba dirigida a un grupo reducido y básicamente se acompañaba la lira con la flauta. Es decir, quienes cantaban esta poesía lo hacían a través del acompañamiento de la lira y de la flauta. Y la poesía personal, que definitivamente estaba dirigida a una sola persona, expresaba los sentimientos personales del Aedo, quien la cantaba, ¿no?
Dentro de la poesía arcaica tenemos como principales representantes al CEO de Mitilene y la gran Safo de Lesbos, quien es considerada la poetisa del amor por excelencia. De hecho, en nombre a esa figura se ha creado el amor sáfico, ese amor profundo, intenso, que se tiene especialmente hacia otra persona. Sobre todo toca los temas del amor femenino, ¿no? Entre las obras más importantes de esta gran Safo de Lesbos tenemos el himno a Afrodita, que es su obra más importante. Y la etapa helenística, yo la he llamado una etapa mongólica, porque es una etapa bastante sentimentalista, idealista, ¿no? Porque iba dirigida a personas generalmente que tenían amoríos, ¿no? O buscaban de alguna otra forma el enamoramiento de la otra persona, ¿no? Muy subjetiva, definitivamente. Luego tenemos la poesía épica. Esta, a diferencia de la anterior, la poesía lírica narraba los hechos del presente que se daban en ese momento histórico, mientras que la poesía épica, por el contrario, narraba hechos o acontecimientos del pasado, hazañas del pasado, llámese guerras, batallas, y uno de los ejemplos, por supuesto, tenemos la Ilíada y la Odisea. Por supuesto, era una poesía netamente oral y estaba narrada por los aedos. Estos aedos eran una especie de cantores quienes se encargaban de cantar la poesía de un pueblo a otro, ¿no? Y esto iba transitando o se iba transfiriendo de generación en generación. Recordemos que los aedos, repito, eran una especie de cantores quienes transmitían esta poesía de un pueblo a otro iba de generación en generación. Sabemos que es oral porque para el momento no existía el código escrito y todo, es decir, la oralidad jugaba un papel fundamental en la transmisión de la poesía. Por supuesto, esta poesía épica alcanza su máximo esplendor o su siglo de oro con el gran Homero. Dentro de la poesía lírica o épica, perdón, se desglosan dos tipos: la poesía épica de carácter popular, que era de transmisión oral y generalmente fue anónima. Se basaba en leyendas o hechos ocurridos mucho tiempo atrás. Lo que le venía diciendo, generalmente la poesía épica narraba hechos del pasado, no del presente, como sí pasaba con la poesía lírica. Y otro tipo de poesía épica sería la culta, la cual fue cultivada ampliamente y era antigua y establecida con normas. Fíjense que esta estaba dirigida a otro grupo y, a diferencia de la popular, esta exigía una serie de normas para su canto, ¿no? Su temática era similar a la popular: leyendas, héroes y mitos. En esa tenían bastante similitud. Allí tenemos al gran Homero como la figura más representativa de esta poesía épica, y gracias definitivamente a este personaje es que esta poesía alcanza su, su cumbre o su momento más importante. Entre los representantes más importantes de esta literatura definitivamente destaca el gran Homero, quien se dice que vivió aproximadamente en el siglo XVIII en Jonia. Jonia era una ciudad que pertenecía a la antigua Grecia, ¿no? Y se decía que Homero vivió en ese tiempo en esa ciudad. Se le considera en la actualidad y hoy por hoy el autor de estos dos grandes clásicos como la Ilíada y la Odisea. Por otra parte tenemos al otro representante, Hesíodo, con los trabajos y los días, sus obras más importantes, Teogonía, pero definitivamente de los dos destaca el gran Homero, de quien se dice
que fue un señor que iba por allí cantando sus poemas, cantando sus gestas de los héroes de Troya, ¿verdad? Sin embargo, gracias a esta hipótesis, se pone en tela de juicio la existencia de Homero y sobre todo que éste fuera el autor de estas dos obras, ya que se dice que si él era un pregonero que iba cantando las historias o las hazañas, ¿verdad? De los héroes de la guerra de Troya, ¿cómo la podía escribir al mismo tiempo, ¿no? No había una lógica en ese momento. Sin embargo, se dice que él tuvo la capacidad, ¿no? Otros dicen que tuvo la capacidad de ir cantando las gestas de los héroes, sobre todo la de Troya, y al mismo tiempo fue el artífice o aquel constructor, ¿verdad? Capaz de estructurar y dar forma a estas dos grandes historias que forman actualmente dos clásicos de la literatura griega, como lo son la Ilíada y la Odisea. Recordemos que la Ilíada narra las batallas que se dan entre los troyanos y los aqueos, ¿no? Este, una guerra innecesaria, hasta absurda, por el rapto de una persona que desencadenó definitivamente una guerra entre ambos bandos, ¿no? Mientras que la Odisea narra el viaje del gran Ulises a Ítaca, donde la esperaba su esposa Penélope. Un viaje que debió haber durado un mes. Sin embargo, el peor pecado que tuvo Ulises es no haber contado con el dios Poseidón o con el respaldo de este dios. Sin embargo, este decidió esa travesía de irse a la ciudad de Itaca y le costó no un mes, sino 10 años, ya que tuvo que pasar por diferentes adversidades y a pesar de ello tuvo también el apoyo de la diosa Atenea, quien siempre lo acompañó defendiéndolo del dios Poseidón. En el teatro, las características principales, o este tuvo su origen en los ritos en honor del dios Dionisio. Recordemos que se dice en la mayoría de los libros de teatro que este surge a través de esas ceremonias que se daban, de esos ritos que se daban en conmemoración o para rendir tributo a este dios Dionisio. De ahí surge lo que se conoce como el teatro, ¿no? La danza de ese momento mágico, simbólico, religioso que se vivió en la época antigua de la literatura griega. Tuvo netamente un carácter religioso y popular, ya que de alguna u otra forma el colectivo en este momento buscaba rendir tributo, culto al dios Dionisio a través de este rito, de este canto popular, de estas danzas que rendían al dios Dionisio. Su, su objetivo final, según Aristóteles, era la catarsis. Se presentan dos tipos en el teatro, la tragedia y la comedia. En la tragedia destaca el gran Sófocles con su clásico Edipo Rey, luego tenemos a Esquilo, Eurípides, y en la comedia Aristófanes sería la figura más importante. Menandro, y tenemos la figura más importante quizás del teatro griego, el gran Sófocles, no solamente de la tragedia, sino yo diría del teatro griego. Entre los aportes más importantes o representativos de este gran célebre escritor tenemos que prefirió la tragedia aislada a la trilogía, incrementó a 3 el número de actores, amplió el campo de la acción dramática. Entre las obras más importantes, por supuesto, destaca el clásico Edipo Rey, luego tenemos Antígona, Edipo en Colonna y Electra. Allí podemos ver una representación del gran Sófocles y una imagen de Edipo y Antígona
Museo de Bellas Artes Marsella. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Para mí siempre será un honor guiarlos en este encuentro con los aprendizajes. ¿Quién les habló? Su profesor, Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere muchísimo.